estrena en los cines nacionales la tercera de las historias realizadas por Irina Raffo y Gabriela Guillermo, Historia de Invierno. Así que invitamos a una de sus codirectoras a conversar con nosotros. Irina, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estar acá. Bueno, hubo una historia de verano, historia de otoño y ahora llega la historia de invierno. ¿Cómo fue que se embarcaron en esta serie de estaciones, digamos? Bueno, sí, como tú decís, es una tetralogía, es una serie de 4 películas, que es un proyecto de largo aliento en homenaje un poco al cine de Eric Rohmer también, Claro. porque él desarrolló los cuentos de las 4 estaciones. Exactamente. Entonces es como, digamos, una forma de homenajearlo, hacer estas 4 películas que tienen historias completamente diferentes, ¿no?, a las 4 estaciones de Eric Rohmer, pero hay una forma de trabajo en común, también una admiración a ese director francés. Entonces partimos filmando Historias de Verano, que las filmamos en 2016, la estrenamos en 2020, después filmamos Historias de Otoño, que estrenamos en 2021, y filmamos también entre medio, entre el 2018, bueno, después un proceso de montaje bastante extenso, Historias de Invierno, que estrenamos jueves. Bien, ¿y hoy. cuando arrancaron con el proyecto ya sabían que iban a contener esas historias? ¿Las otras? Sí. ¿O se fueron entregando? El proyecto usted se llama La Aventura. ¿Se fueron La entregando, productora, digamos? sí. De alguna forma, sí. O sea, queríamos que fuese un proyecto, digamos, de largo aliento que se fuera desarrollando a través de los años. No, o sea, teníamos esa intención y confiábamos que eso iba a suceder, no teníamos ninguna seguridad de que fuese así, pero teníamos las ganas y el propósito, digamos, de que sí se completara 4 películas, porque también entendíamos que en las 4 películas se construye algo distinto que en cada una de las películas por sí solas. Entonces nos interesaba también entender cómo interactuaban entre sí las películas y las 4 estaciones que también se representan a través de las 4 películas. Yo recuerdo a Gabriela Guillermo como docente y recuerdo verte a vos también como alumna. ¿Cómo fue que se juntaron? ¿Cómo hicieron esta sociedad? Hay una diferencia generacional, entre otras cosas. Sí, efectivamente. Bueno, Gabriela Guillermo fue mi profesora de realización en la Universidad Católica. Después, porque teníamos un grupo de amigos en común, quedamos siempre en contacto. Además, siempre compartimos el mismo gusto por el mismo tipo de cine. Entonces siempre estábamos intercambiando información o películas que habíamos visto. Y en un momento, Gabriela hace ya varios años, 2016, subió unas fotografías de Playa Hermosa, que es donde ella da clase en la Escuela de Cine de Playa Hermosa, y a mí me hizo acordar inmediatamente donde Rohmer había filmado Cuentos de Verano. Entonces le propuse, o sea, le dije, ay, es increíble, pero estos paisajes se parecen mucho a donde Rohmer filmó, me hace acordar mucho. Y me dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Y ahí nos juntamos y como un juego empezó todo un poco en ese encuentro. Me acuerdo que bueno, nos fuimos a tomar algo juntas y empezamos a pensar cómo podíamos realizarlo y todo fue como fluyendo muy naturalmente. Yo creo porque tenemos como una concepción de cine común, una misma visión, una misma forma de trabajar y la admiración, digamos, por los mismos maestros de alguna forma, por el mismo tipo de cineastas o de movimientos cinematográficos y todo se dio de forma muy orgánica siempre. Hablabas de maestros, la referencia a Eric Rohmer es clarísima ya desde el nombre y de las 4 películas, pero también esta película Historia de Invierno, hablemos de esta película, es una suerte de homenaje a André Labart, que es otro maestro. Exactamente. Andrés Labart fue el maestro, digamos, de Gabriela, porque Gabriela fue a estudiar cine en París 8 y conoció a André Labart en un taller, en un seminario que André dio, y también André terminó siendo el tutor de una de las películas más importantes de Gaby también, que se llama El Regalo. Y a partir de ese encuentro ellos continuaron una relación de correspondencia y de afectividad y de amistad durante muchos años, sobre todo en esa relación de maestro-discípula, ¿no? Pero ya después entre pares, ¿no? A medida que Gabriela fue avanzando. Y eso forma parte de esta película que estamos viendo imágenes, que es por un lado un homenaje, pero también parece una correspondencia entre ellos dos. ¿Cómo la definirías para alguien que todavía no la vio? En realidad es un homenaje a un maestro, digamos, a una persona que nos marca, que en realidad es un vínculo también de alguna forma de amor. Nosotros decimos que las historias son todas historias de amor y de alguna forma este es un tipo de afectividad muy fuerte que determina mucho la relación maestro-discípulo, maestro-alumna o maestro-alumno, en cuanto a que nos determina como fuerza inspiradora de las cosas que hacemos. Entonces es una forma de amor, ¿no? Y sobre todo porque ellos tenían una relación muy estrecha y a su vez también, como fue una de las últimas entrevistas en vida de Andrés Labart,
fue una suerte también de despedida, ¿no? Es un homenaje al cine y un homenaje a la obra de André, una correspondencia cinematográfica, le decimos una poesía cinematográfica que pone en relación la cinematografía de Gabriela y el cine de André, ¿no? Claro, él murió en 2018. Él murió en 2018, inclusive murió, o sea, nosotros grabamos con él y murió a los 15 días, o sea, es su última entrevista Wow. en vida y fue también para Gaby un momento muy fuerte, ¿no? O sea, es una película duelo, una elegía cinematográfica de alguna forma, ¿no? Y recién estabas contando que combina imágenes de archivo, imágenes de las películas anteriores de Gabriela con imágenes de las películas de Labart. O sea, ¿cómo tejieron todo ese material? Bueno, es una película que podríamos llamar de montaje. En este trabajo, Guillermo Madeiro, que es el montajista de la película, tuvo un rol fundamental en el sentido de entender cómo esas dos cinematografías podían dialogar entre sí. Entonces, construyendo, o sea, porque las marcas del cine de André de alguna forma están en Gabriela, que es su alumna. Claro. Entonces, encontrando esas correspondencias, esos diálogos ocultos, digo, por eso decimos que es una película de montaje, porque hay una lectura, digamos, de las dos cinematografías y una puesta en conjunto, y en un momento es como de alguna forma esa correspondencia va tejiendo no solo el diálogo entre las cartas, sino el diálogo entre estos dos cuerpos fílmicos, digamos, el de Gabriela y el de André. Toda información que vale mucho la pena saber antes de ver la película. Si te parece, veamos un adelanto de Historia de Invierno y seguimos conversando. Les exécuteurs devant encore, comme il y a eu ceux de Gérard Delerval, de Baudelaire, d'Edgar Carrefour. Pour moi, le cinéma a été lié toujours à la clandestinité. Je ne sais pas ce qui est premier, si c'est le cinéma ou la clandestinité, mais moi je dirais que c'est la clandestinité, c'est sûr. Le cinéma, ça fabrique du secret, ça fabrique du mystère, ça fabrique de tout, du mensonge. Tout ce qu'on veut, ça peut fabriquer. Et ça avait fabriqué la liberté. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné chez moi. Estábamos viendo el adelanto de Historia de Invierno, la película que ya está en cartel en Cinemateca, y estamos hablando con una de sus directoras, con Irina Raffo. Me gustó que aparece una frase en la película que dice que hay que sorprenderse a uno mismo haciendo la película. ¿Y hay algo de la improvisación y de dejarse llevar también en cómo la hicieron ustedes la película? Sí, sin lugar a dudas, la forma que tenemos de trabajar con Gaby es entregarnos un poco a esa visión que tiene también André del cine, que es espacio, tiempo, azar. O sea, dejar que el azar, que lo impredecible irrumpa en el cine, ¿no? No querer controlar todo. Nosotros con Gaby desde el principio trabajamos, por ejemplo, sin guión. O sea, si es necesario, muchas veces lo planteamos por un tema de fondos o por un tema de practicidad, que muchas veces es una exigencia para obtener fondos, pero siempre intentamos, digamos, ir con la mayor libertad posible al rodaje, para estar, digamos, con la percepción como a flor de piel, para poder dejar que también lo que está sucediendo mientras que rodamos se integre a lo que está pasando en la película. O sea, que la película no sea algo cerrado, que el rodaje no sea algo cerrado, sino que esté abierto, poroso, digamos, al entorno y a las personas, a los actores o a la realidad también que estamos circulando. Espacio, tiempo, azar. Espacio, tiempo, azar, sí. Por eso creo que, sin duda, o sea, André marcó el cine de Gaby y también marcó, digamos, esta tetralogía, porque también hay algo muy
muy fuerte del tipo de cine que hacía André y la forma de entender la realidad y la forma de entender el arte, esto que decías tú de ser el primer sorprendido, de que como artista o como cineasta, darse la oportunidad de sorprenderse mientras que se trabaja, o sea, no querer controlar las cosas y decir, bueno, esto funciona así, y ya desde el guión tener absolutamente todo controlado o una ruta ya marcada, sino tener el camino, digamos, con cierta flexibilidad y abierto para trabajar de un modo más en contacto con lo real, de alguna forma, entendido esta forma de la arte que es lo real como algo que es más allá de lo que se ve, de lo evidente, ¿no? De poder ir más allá de eso. ¿Y qué podemos contar de los actores? Bueno, los actores, bueno, Andrés, la figura central de esta película, que está presente a través de la correspondencia y bueno, también muy presente a través de una voz en off que va guiando la película en este intercambio con Gabriela. Y después son personas que tienen que ver también con la obra y con la vida de André, ¿no? Que figuran de forma no tan clara, porque es una película que, como decimos, es una poesía cinematográfica, no es una película que claramente tenga una narrativa o sucesos que van marcando, sino más bien es una visualidad y una sensorialidad que empieza a despertarse a través de los archivos y de las películas y de esta correspondencia. Sí, está más cerca de la poesía. Exactamente. Es verdad. ¿Y cuándo decidieron que fuera hablada en francés? Bueno, esto sucedió de forma natural porque como la película recoge la gran mayoría de la voz en off, es la última entrevista en vida a André, y sobre todo porque también filmamos la película en París, de forma natural fue en francés y porque también la correspondencia que establecía Gaby con él era en francés. Entonces todos los materiales que se utilizaron para armar la película y el rodaje en París, las películas de Gaby, las películas de André y las correspondencias entre ellos dos eran todo en francés, digamos. Claro. Entonces de forma natural es el idioma principal de la película. ¿Cuándo ocurrió ese viaje a París que lo registra por momentos como de una manera también bastante casual, digamos? Sí, ese viaje fue un viaje, bueno, André y Gaby siempre tuvieron presente y siempre tenían la intención de hacer una película juntos. Inclusive cuando con Gabriela dijimos vamos a hacer historias de invierno, enseguida se nos vino a la cabeza París, o sea, también por la forma que tiene como de impregnarse el invierno en esa ciudad. Y sin duda también estaba marcada por la relación entre ellos, que creíamos que tenía como ciertas condiciones también de lo invernal, porque, bueno, André estaba bastante enfermo, inclusive cuando fuimos a filmar ya estaba muy, muy, muy enfermo. Nosotros decimos que estaba prácticamente en su lecho de muerte porque era así, lo filmamos en la cama, o sea, en su dormitorio, no. Él no podía salir a filmar, que era nuestra intención inicial, era poder hacer una película mínimamente con toques ficcionales, con André actuando en París, pero fue de verdad imposible porque estaba muy enfermo. Lo que registraron con él fue la voz en off. Claro, o sea, estuvimos en su casa, filmamos su casa, los objetos, estuvimos con su esposa, filmamos cosas, pero directamente era como muy difícil filmarlo a él. Y yo también como directora de fotografía, bueno, o sea, como codirectora, era algo que también queríamos respetar, ¿no? Cuando él estaba muy convaleciente, enfermo, ya que estaba haciendo ese esfuerzo de también encontrarse con nosotras, con Gaby, y despedirse de Gaby de alguna forma, porque la muerte era de verdad inminente y se percibía en el ambiente. Entonces, creo que todo eso se ve también a través de las imágenes invernales de París, estuvimos en invierno filmando allá. Creo que hay algo de eso que tiene que ver con la fotografía. Tú sos fotógrafa y directora de fotografía, sos la directora de fotografía. Hay algo de impresionismo por momentos y mucho de pintura que también tiene que ver con el cine de él en esta película, ¿no? De buscar eso. Sí, sin lugar a dudas tiene que ver con el cine en André y tiene que ver también con el tipo de películas que estamos haciendo donde la personalidad de la estación tiene un rol muy importante, o sea... Como nosotros siempre generamos un espejo entre la estación y las emociones humanas o la afectividad o los sentimientos, entonces todo el tiempo intentamos retratar, digamos, esa visualidad de la estación que creemos que transmite sensaciones, que transmite un estado emocional particular cada estación. Y la fotografía ha ido cambiando como fueron cambiando las estaciones. Exactamente, y por eso le damos bastante lugar a la presencia de la estación que estamos filmando, ligada evidentemente quizás a la fotografía, para que esa sensación también impregne o llegue al espectador, que se envuelva en esa sensación de... No es lo mismo ver una película que está filmada en invierno, inclusive siempre estrenamos en correspondencia con las estaciones. Claro.
que nos interesa que uno esté en invierno, esté abrigado y entre a una película donde hay nieve, ¿no? Como continuar esa sensación de... Y en ese sentido, ¿va a haber un estreno de primavera? ¿Va a haber Sí. una historia de primavera? Y va a haber ¿En un estreno primavera? seguro va a ser en primavera. Muchas veces esperamos, o también a veces los estrenos también los organizamos para que coincida. Mucha gente se estará preguntando cómo hacen para estar estrenando una película por estación. Bueno, es un trabajo, de verdad, o sea, es un trabajo muy intenso y por suerte tenemos un grupo de personas que nos acompañan, sin los cuales evidentemente ninguna de estas 4 estaciones podría ser posible. Esto es una producción asociada con Fiore Studio, por ejemplo, que es una productora de Argentina. Trabajamos con Guillermo Madero en el montaje en esta oportunidad, trabajamos con Daniel Jafalian en la mezcla de sonido. O sea, hay un montón de gente que coopera, digamos, en que estas estaciones puedan ir llegando a las salas, ¿no? Porque es un proceso muy complicado y muchas veces nosotros trabajamos como con fondos propios, digamos, ¿no? Apostando también al cine de autor, que muchas veces, bueno, es difícil. En este caso tenemos el apoyo del INCAO para promoción, tuvimos en desarrollo, pero bueno, son películas como de presupuesto reducido, que cuentan con ya te digo, un equipo que está ahí siempre presente para que podamos hacerlo, si no sería de verdad imposible. Bueno, recordemos que estamos hablando de Historia de invierno, que es la que está en cartel en este momento, ya habrá tiempo para la de primavera, codirigida entre Irina Raffo y Gabriela Guillermo. Muchísimas gracias, Irina, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguimos con más Correcámara.